Hola, soy Sol La Vítola, marionetista y titiritera de Mar del Plata. Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por acceder a este ciclo de entrevistas y me gustaría en el inicio pensar esto de la marionetista, cómo surgió en tu vida, cómo te iniciaste en este arte. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar en estas cartografías. Bueno, la marionetista, la titiritera o esa persona que se interesó en el mundo del teatro de títeres comenzó ya hace bastante tiempo, hará unos, 19, 20 años. Cuando estudiaba, después del secundario, estudiaba pedagogía y en una práctica surgió como, digamos, de una forma un poco mágica, azarosa, hacer una experiencia con títeres para una práctica. Creo que ahí como apareció un indicio de, ¡ay, qué lindo poder generar una idea o una actividad en torno al teatro de títeres! Pero como algo totalmente sin demasiado sentido, ¿no? Y no habiendo sido espectadora frecuente antes de espectáculos de títeres, de marionetas, que te pudieran haber despertado ese interés. No, creo que Pepe estuvo en la expectación de todo niño. Bien, niña una de la vez ciudad. más en estas cartografías a Pepe García, sí. Un importante personaje que atravesó generaciones, ¿no? Totalmente. Es que el paso siguiente, digamos, el paso consciente, fue muy poquito tiempo después, o incluso en esos mismos años, cuando conocí a Pepe. Y a Pepe lo conocí, te lo voy a sintetizar, pero lo conocí y me invitó, te diría que en el mismo momento me invitó a su taller de títeres que daba gratuitamente en la biblioteca de acá de la ciudad, de Mar del Plata. Me invitó a su taller a que forme parte, a que vaya a conocer. Y creo que ese mismo día, incluso así todo junto, me invitó a actuar en una función que hacía a la noche o al día siguiente. O sea que fue una cosa automática. De la mano de Pepe fue entrar directo a la acción, ¿no? a la praxis, digamos. Con esta generosidad que tenía Pepe también para habilitar, ¿no? A tanta gente, no solo a disfrutar desde la expectación, sino también a meterse en el mundo de la realización, de la manipulación, de la generación de espectáculos. Sí, Pepe era una persona que directamente te invitaba sin demasiado preámbulo, no tenía solemnidad en impulsarte a que te pongas un títere en la mano y juegues, ¿no? Como una persona que jugaba después de muchos años de dedicarse al teatro de títeres de forma profesional, él seguía jugando, y eso creo que a las personas que tuvimos la suerte de compartir tiempo con él nos quedó como una marca, ¿no? Ese hombre que jugaba con títeres sin ningún tipo de prejuicio, digamos. Y además con una humildad increíble de los valores que Pepe ha transmitido y que me llevo como un tesoro. Qué lindo. ¿Y después hiciste alguna formación más sistemática o fue más autodidacta la búsqueda? Sí, digamos, no podría decir que fue totalmente autodidacta, porque en el medio han pasado muchas cosas y muchas personas que me han formado, ¿no? que me han dado distintas visiones. En ese tiempo que comencé con los títeres, también tuve la oportunidad de pasar por un teatro de acá de la ciudad, el Galpón de las Artes. Junto a esa formación que hacía pedagógica, conocí a Claudia Balinotti. Ella me invitó a su teatro en un lapso de años, ¿no? de tiempo. Formé parte un poco del Galpón un tiempo, ahí hice mi primera obra solista. Entonces, bueno, fue como estar un poco acompañada, digamos, no me sentía sola en ese proceso. ¿Y volcarte al títere de hilos, a la marioneta, se produce desde un comienzo o vino después? No, en el comienzo mi camino fue muy cercano a Pepe, ¿no? Esta experiencia con el Galpón también estaba
compartida por momentos con Pepe, trabajé con él, hice giras con él, digamos, primero lo asistía, después él me conseguía funciones y yo iba sola con mis obras solistas y hacía lo que podía, ¿no? Pero siempre con títeres. Entonces, esa primera etapa era con títeres, y títeres, digamos, de guante. Títeres de guante, bocones, y en simultáneo me iba formando con distintos titiriteros y titiriteras que o pasaban por Mar del Plata o que yo podía ir a conocer a otra ciudad. Y el encuentro con las marionetas fue un poquito después, ya era unos 10 años que me dedico, digamos, profundamente al teatro de marionetas. Y eso fue también un poco azaroso, pero bueno, fue como un amor profundo y sigue siendo una pasión que me tiene un poco atrapada, ¿no? Es como no sé, como conocer un instrumento musical y que te atrape tanto que quieras seguir conociéndolo y profundizándolo. Esos son las marionetas, digamos, para mí. Bueno, a propósito de eso, vos tenés formación también en música y formación también en plástica, que seguramente concurren y ayudan a ese perfil de artista que sos. Sí, yo creo que todo confluye al fin, ¿no? Todo va como alimentando ese arte, si se quiere, esencial, que bueno, al momento de presentarme digo soy marionetista, pero en realidad soy curiosa y hay otras artes que siempre me convocan y a veces siento que me nutro más de otras artes que no vienen de la mano del teatro de títeres puntualmente, pero que fortalecen y enriquecen. Sí, el paso por la música fue en mi historia un momento muy importante y muy clave también. En la experiencia con la orquesta, la experiencia de conocer un instrumento y abordarlo de una forma tal vez más sistemática y al mismo tiempo lúdica, pero siempre haciendo puentes y puentes de comparación que me llevaban al teatro de títeres, ¿no? Que es como mi primer arte, digamos. Y las artes plásticas también siempre complementaron y asisten, digamos, las necesidades del teatro de títeres en mi vida. Entonces, ¿Y qué lugar crees que ocupa el teatro de títeres, de objetos, de marionetas en el circuito teatral en Mar del Plata? Yo creo que con los años van ocupando cada vez un lugar más relevante. Creo que ha sido un proceso de muchos años que ha llevado cada vez apariciones de nuevos titiriteros, nuevas titiriteras, personas que se involucran, que se interesan en este tipo de teatro, ¿no? Tal vez en los comienzos, cuando Pepe comenzaba hace 50 años atrás, 40, 50 años atrás, había pocos titiriteros, 2, 3, él tal vez, era el único en algún periodo. Y hoy podemos decir que ya la ciudad cuenta incluso con un colectivo, ¿no? De titiriteros. Contame eso, ¿cómo surge la necesidad de organizarse como colectivo? El colectivo EPA estamos hablando, ¿no? El colectivo de la ciudad se llama EPA y ya tiene casi 3 años y surge, bueno, en sus orígenes, luego de la muerte de Pepe, que fue como un impacto, ¿no? De repente una persona llena de ausencia el espacio y llena de presencia al mismo tiempo. Entonces surgió la necesidad de encontrarse a recordarlo, de encontrarse a reflexionar sobre esta persona que ha sido tan importante en la ciudad. No solo él, ¿no? Ha habido otros titiriteros como Hugo Adamini, como otros que también han sido muy importantes. A raíz de su fallecimiento, algunos titiriteros y titiriteras nos empezamos a reunir y creímos que podía ser una buena idea organizar un encuentro. Un encuentro de títeres, de titiriteres, digamos, en su nombre, para homenajearlo, ¿no? Y para recordarlo, tener una buena excusa para recordar a Pepe y darlo a conocer también, ya que él era un titiritero, digamos, un poco localista, ¿no? Que no salía mucho de Mar del Plata, sí, digamos, por la región. Se ha ido también a otros continentes, ha viajado por Europa y demás, ha hecho sus experiencias en sus 40 años de titiritero, pero era muy conocido en la ciudad y tal vez no tanto fuera. Entonces nos pareció una buena oportunidad pensar en un encuentro. Todo eso fue confluyendo en la necesidad de seguir encontrándonos con los otros y las otras titiriteras de la ciudad y contarles la idea y un poco así nació EPA.
en simultáneo, bueno, pandemia y aún había más motivos para encontrarse. Claro, y más necesidades, necesidad de fortalecerse también sí, como grupo. Como grupo, como colectivo de artistas que de alguna manera necesitábamos identificarnos, ¿no? en esa grupalidad. O en ese momento fue necesario. Lo sigue siendo aún, pero en ese momento fue como importante, digamos, para... ¿Y vos incursionaste también en otras poéticas teatrales que exceden el teatro de objetos, es decir, la actuación, digamos, más convencional, si se quiere? La verdad, muy poco. Muy poco. Muy poco. Como te contaba, mi experiencia en el Galpón de las Artes, algún otro curso de teatro que he tomado, pero los títeres fueron, digamos, lo primero. Y esta impronta de las artes plásticas que tengo desde niña, ¿no? Lo primero que hice en mi infancia fue dibujar y lo sostuve toda mi vida. Y luego el interés por estudiar, ¿no? Artes plásticas, bueno, estudié realización, ilustración y la música confluyen en el teatro de títeres. Entonces es un arte que me atrapó y tengo más formación en teatro de objetos, teatro de títeres, que en el teatro puramente de actores, ¿no? Teatro físico, digamos. ¿Y crees que tiene que desarrollar determinadas habilidades específicas para alguien, ¿no? Para dedicarse al teatro de objetos, a la manipulación? Sí, por supuesto. Tiene un campo específico que es propio de la propia rama del arte, ¿no? Claro que el paso por la actuación, por la formación en actuación, me parece que es buenísima, es fundamental y enriquece muchísimo al género. Pero depende del perfil de artista, titiritero, titiritera, si se quiere, es el tipo de formación que uno puede necesitar. Si es un artista que, digamos, abarca varias ramas del arte, ya que el teatro de títeres involucra varias ramas del arte, tal vez sí, es bueno que se forme en artes plásticas, es bueno que se forme también en música, es bueno que se forme en, no sé, clown, en distintas ramas que pueden ser parte, ¿no? Si, por ejemplo, el artista no construye sus títeres y prefiere tercerizarlo, bueno, tal vez no pasa por el camino de las artes plásticas, pero puede ser un excelente titiritera que no domina esas herramientas, claro, ¿no? Y en la interpretación específica, en el rol de animador de ese objeto, ¿qué elementos, qué procedimientos debe incorporar, te parece esenciales? Bueno, desde ya transitar el vínculo con los objetos, transitar la experiencia de animar y de transmitir esta ilusión de que un objeto tenga vida propia. Pasar por esa experiencia con todos los procedimientos que eso implica, ¿no? Generar una práctica en donde el objeto esté en primer plano y no el propio actor o el propio animador. Me parece importante que la persona que se involucra pueda entrar en esta conciencia, en este juego que propone el teatro de títeres, el teatro de objetos o de marionetas, o el teatro de sombras, ¿no? Es un abanico muy grande lo que involucra este tipo de arte. ¿Y qué visión tenés vos del teatro en general en Mar del Plata? ¿Sos espectadora frecuente de otros tipos de espectáculos que exceden, digamos, el microcosmos sí. del arte de títeres? Sí, me gusta mucho ver teatro de actores y actrices, digamos, o teatro con todos los nombres que puede conllevar, ¿no? Visual, físico, las artes escénicas me convocan, el circo me gusta. Creo que veo menos de lo que quisiera a veces por distintos motivos, pero yo creo que en Mar del Plata hay como, una multiplicidad de propuestas y hay muchísima producción. Creo con los años que va creciendo. Y me parece muy interesante poder tener una mirada incluso más regional, si se quiere, o local del teatro que sucede aquí, porque creo que cada vez hay compañías y hay grupalidades que profundizan más y más en sus propias prácticas. Y eso lleva a encontrar trabajos muy genuinos, digamos.
Eso es lo que puedo rescatar de lo que he visto, ¿no? Como una profundización de las propias prácticas y búsquedas que son muy particulares dependiendo de las grupalidades, que son muchas. El arte de títeres te ha llevado también a trascender fronteras, has viajado mucho y eso seguramente te devuelve una mirada distinta también respecto a lo que se produce en Mar del Plata. Sí. Creo que tanto en Mar del Plata, en el Teatro de Títeres en Mar del Plata o en la región o mismo en Argentina hay un gran nivel de producción. Eso, con suerte uno puede encontrar algo muy genuino, donde hay compañías que trabajan desde una búsqueda muy propia. Entonces se pueden encontrar como esas perlas, ¿no? Que no son copias de lo que sucede en Europa, no son copias de lo que sucede afuera o en otros lugares. También me ha pasado de estar fuera, por ejemplo en Europa, y ver producciones que no me parecen interesantes. Hay como un decir también nuestro, ¿no? Que bueno, a mí me resulta familiar o me convoca, que a veces no se encuentra afuera. Pero bueno, es un abanico muy grande lo que podemos encontrar dentro del Teatro de Títeres en Argentina, en Mar del Plata, incluso también en el mismo colectivo EPA, somos unas 10, 15 compañías y cada una tiene sus modos de producir, sus búsquedas, sus poéticas, y pueden diferir mucho unas de otras estando en la misma ciudad. Creo que en el teatro pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro, y también cierta necesidad de ir hibridando lenguajes, y ya las fronteras y las categorías se empiezan a diluir, ¿no? Sí. Porque hay teatro de objetos donde también actrices y actores cumplen un rol protagónico, tal vez, o a la par de esos objetos animados, ¿no? Que también vino a traer la renovación postdemocrática, digamos, o a partir de la recuperación de la democracia, quisiera decir mejor, que rompió cierto molde muy estructurado de lo que era el arte de los títeres. Sí, totalmente. Tanto en los títeres como en el teatro podemos encontrar un teatro clásico, y también podemos encontrar hibridaciones que son interesantes y son propias de este tiempo, ¿no? Tanto de los títeres, por ejemplo, títeres de guante, ¿no? Que tal vez es lo que la gente reconoce más como teatro de títeres, el títere de retablo, fusionado con otras técnicas como títeres de mesa, de manipulación directa, con sombras, con marionetas, con actores en escena, actrices en escena, con cine incluso, ¿no? También lo audiovisual está entrando en esos lenguajes con danza, y es interesante. Cuando está justificado, cuando está bien planteado, es un placer poder ver esas propuestas, digamos, que rompen las fronteras, como vos decís. Y en tu caso, ¿crees tener ya una metodología propia al momento de producir? ¿Hay un proceso que ya está más o menos que venís siguiendo para la generación de los espectáculos? Yo creo que no, que estoy en búsqueda. Bien. Estoy en búsqueda y tal vez me reconozco como generando una metodología y rompiendo al mismo tiempo esa metodología en otra experiencia. Tal vez sí en lo que implica la docencia me encuentro más metódica, si se quiere. Un poco la docencia te obliga, ¿no? A reorganizar los conocimientos que por ahí uno los tiene adquiridos de una manera más sistemática. Totalmente. La docencia en ese plano me está haciendo crecer muchísimo. Claro. Y me está haciendo reconocer procedimientos por ejemplo, de la construcción, que bueno, vale decir que la construcción de las marionetas, de esta técnica, es bastante compleja, ¿no? Puede ser muy simple y puede ser muy compleja, pero muchas veces en el hacer uno no reconoce cantidad de procedimientos y metodología que se está usando, y la docencia permite eso, ¿no? Contextualizar, ver qué tipo de contenidos se pueden transmitir ordenadamente, cómo uno trabaja, cómo ese procedimiento llega a una conclusión de acuerdo a muchos pasos previos que tienen un orden. Y en eso sí, reconozco que voy encontrando una metodología de trabajo, tanto para construir como para transmitir. Claro. Que también esta metodología en el campo de la construcción, ¿no? de las artes plásticas,
en estos objetos escénicos. Comparto también con mi espacio, con mi colega, con Lucila, con mi compañía, que ha sido mucho tiempo de laboratorio. Con juntas. Lucila Manso y la compañía Ánima, Exacto. que tiene ya un recorrido interesante. ¿Cuántos Sí. años llevan juntas? Y siempre discutimos porque una dice un año, otra dice otro, pero yo creo que son unos 12 años. Claro. Aproximadamente de laboratorio, realmente. A veces investigando juntas, a veces por separado, pero tenemos un taller propio hace ya 12 años y eso es tener el espacio disponible para investigar materiales, combinaciones, para poder probar cosas, equivocarse, acertar. Todo eso ha sido un proceso de mucho tiempo. Y eso creo que es un requisito también, ¿no? Para la investigación, para la exploración, sí, para poder encontrar nuevas búsquedas, y que es una falencia, ¿no? No hay muchos espacios que estén disponibles para elaborar, para probar, para dejar algo armado, algo tan simple como eso, ¿no? Y recuperarlo al día siguiente. Totalmente. Pensaba en esto que siempre estamos un poco diagnosticando de nuestras propias falencias dentro del campo teatral marplatense, e inclusive desde los organismos públicos y los organismos privados, las organizaciones independientes, es difícil dar con un lugar de estas características, ¿no? Donde la exploración pueda ser permanente, que no haya que desarmar porque viene una sala, porque viene una clase, porque viene un espectáculo, o porque el espacio es compartido necesariamente con otras personas. Sí, totalmente. Y más cuando, como bien decís, el espacio es independiente, ¿no? No es un espacio que está sostenido por el Estado, subvencionado. En nuestro caso, más aún, no está subvencionado. Y hace muchos años que lo sostenemos. Primero fue compartido con el circo, después compartido con otros grupos de teatro, un espacio que llamábamos El Foco, donde también funcionaba una pequeña sala y también el laboratorio, y luego tuvimos la necesidad de que el espacio sea un taller, propiamente un taller donde se construye, hay maquinarias específicas para el trabajo con madera, hay una cantidad de especificidades del espacio que son necesarias para poder trabajar en el campo de las marionetas, de los autómatas, de la construcción de objetos escénicos, de distintos tipos de elementos que necesitan su espacio para poder ser construidos. Yo creo que a nosotras nos sostiene realmente una pasión por lo que hacemos que trasciende a todo tipo de pronósticos, porque han pasado gobiernos, han pasado situaciones muy difíciles como fue la pandemia, y sin embargo no dejamos de pagar el alquiler un solo mes, con todo el esfuerzo que nos implica, ¿no? Como artistas independientes. Y en eso sí creo que hemos ganado un conocimiento en la autogestión, porque tal vez al comienzo de nuestra historia como compañía o como artistas independientes de la ciudad no teníamos ese conocimiento y bueno, hacíamos lo que podíamos. Hoy también hacemos lo que podemos, pero con más recursos. Claro. Porque sabemos que hay algo que es fundamental, que es que el espacio no se cierre, que nuestra actividad se pueda seguir sosteniendo, que podamos seguir produciendo con o sin apoyo, que podamos seguir gestionando obras, gestionando cursos, siendo un espacio para la ciudad. De hecho, somos el único espacio, el único taller de títeres o marionetas en Mar del Plata, y eso somos muchos habitantes. Creo que si no hay ahí mucha pasión, mucha sangre por lo que uno hace, no se sostiene, porque a veces el contexto no ayuda, ¿no? La mayoría de las veces. La mayoría. Y a la hora de crear, vos, tus producciones las hemos podido apreciar tanto en salas teatrales como en la vía pública, en parques, en plazas. ¿Pensás en el momento de crear el espacio donde se va a representar, o son versátiles de por sí tus producciones? Creo que actualmente estoy pensando más en los espacios que lo que he hecho anteriormente. Son versátiles un poco por la naturaleza de mi tránsito, que ha sido un poco más callejero, claro, te diría,
que dentro de una Que de sala. sala. Creo que en ese recorrido, por muchísimos factores y situaciones que me han rodeado, me ha animado a salir a la calle con mis marionetas, ¿no? Uh-huh. Y eso lo he sostenido a lo largo de todo este tiempo de carrera, ¿no? De tránsito con los títeres. Entonces eso ha dado un ejercicio que muchas veces cuando me desvelo pensando en una idea, muchas veces me la estoy imaginando en la esquina de la peatonal, no sé, a veces me la imagino al aire libre. Y actualmente creo que estoy sintiéndome interesada en poder hacer producciones que son también específicamente para sala, que requieren de un dispositivo que en calle no se puede utilizar, ¿no? No se puede contar. ¿Qué crees que ganaría tu producción yendo a una sala y qué perdería en tal caso? Mira, está buena la pregunta porque lo he vivenciado incluso con un mismo espectáculo, ¿no? Con el espectáculo que tenemos con Lucila, Compañía Ánima. Hemos vivido la experiencia de la calle cruda y la experiencia de la sala. Y yo siento que en la sala lo que se puede ganar es una sutileza en el discurso, en la poética, incluso en la animación. Poder llegar a como maximizar acciones muy, muy pequeñas y muy sutiles que tienen las marionetas, que en la calle pueden llegar a perderse porque no tienen la caja negra, no tienen la luz, no está el nivel de atención que propone el teatro. Y en calle o al aire libre o en ese tipo de espacios, siento que se gana un contacto con la realidad, digamos, presente, con la improvisación, con el encuentro, con el público que no la encuentro en el teatro. Es esa situación, y más haciendo calle, también haciendo calle sola, sentir que hay experiencias que no las tenía previstas y que suceden solo en ese momento improvisado con el público. Totalmente, claro. Porque pasa un perro y la misma adrenalina y la misma concentración en ese contexto, en ese espacio, te lleva a jugar con ese perro, o una persona habla, o millones de estímulos que tiene la calle, ¿no? Que obviamente en el teatro eso está controlado y hay un mutuo acuerdo con el espectador, en el que el espectador es espectador, el actor o actriz desempeña su rol, y hay un ritual que comienza y termina en ese contexto, pero en la calle eso está roto todo el tiempo. Claro. Es otra la convención. Es otra convención. Y me doy cuenta que me apasiona también esa vivencia. Y con las marionetas además hay algo que es muy interesante, porque el público muchas veces se abstrae de que uno está animando, y hay muchas, se me vienen a la mente muchas anécdotas con el público que son increíbles, ¿no? Que solo suceden ahí, donde la gente se permite involucrarse, se permite entrar en ese campo escénico, ¿no? Sí, pensaba que en general tu producción no está destinada al público infantil, no. Y sin embargo hay innumerables registros de niñes fascinadas frente a la marioneta, y estableciendo un vínculo que, un poco lo que vos decías, te excede a vos, ¿no? Que conectan directamente con ese muñeco animado. Sí, creo que es algo propio de los títeres, de las marionetas, propio de ese universo que atrapa a la infancia de por sí, ¿no? Es como primer encuentro. Después y a los adultos que conservamos algo de eso, porque también hay algo del adulto que ha transcurrido ya muchos años, ha tenido otro tipo de estímulos, y sin embargo no puede resistirse a quedar totalmente eclipsado por esa magia que se genera, ¿no? Cuando eso sucede es maravilloso. Para mí es como un momento realmente mágico cuando veo a un adulto que se abstrae también como un niño. Muchas veces, la mayoría de las veces, los adultos siguen, pero cuando eso sucede y se detienen y entran y creen, ¿no? En esta convención que creemos
las personas que hacemos teatro, es alucinante porque no deja de ser un conjunto de materiales que fueron unidos, puestos en función dramática y generar esa magia y ver en los ojos de un adulto que por un segundo deja de estar presente en la realidad para entrar en esa ficción. Digamos, en los niños no me sorprende tanto como cuando sucede con las personas las personas adultas. Por eso también me resulta tan necesario que siga habiendo o que haya cada vez más producciones de teatro de títeres para adultos. Uh-huh. Necesitamos, yo como espectadora agradezco, porque bueno, además de que este arte en sí me convoca, ¿no? Claro. Claramente, pero creo que necesitamos producir más teatro de objetos y de títeres y marionetas para adultos. Todavía hace falta generar esas burbujas de magia donde podemos desprejuiciarnos, incluso las mismas personas que hacen teatro, uh-huh. teatro puro y duro, digamos. Uh-huh. Desprejuiciarnos de que el teatro de títeres es un arte profunda, es un arte con especificidades muy complejas, ¿sí? Que requiere mucho estudio, que no es algo que hace cualquiera, digamos, que requiere estudiar, profundizar, requiere conocimientos, requiere trayecto, ¿no? de investigación. Investigar previamente también, ¿no? Sí. Por ahí hay momentos que yo siento que se ha descuidado mucho esos procesos de investigación previos a la generación de un espectáculo. Digo, de títeres podría extenderse a otros lenguajes también. Sí, totalmente. Eso, bueno, es muy propio de cada artista y compañía, pero creo que es importante fomentar la investigación, uh-huh. ya sea autodidacta o ya sea en conjugación con maestros, maestras, pero investigar sobre cada arte es como, vuelvo a la música, ¿no? Es como un instrumento musical, como un guitarrista, un violinista, un chelista o una chelista. Transita su instrumento, lo tiene que conocer para poder abordarlo y después poder expresarse con él. Hay todo un tiempo que es necesario transitar. Yo lo siento como un paralelismo total con las marionetas, que es el arte que practico, ¿no? Incluso en la construcción, que requiere un conocimiento también, como no lo voy a comparar con un luthier, pero hay algo de la lutería escénica, claro. En eso, claro. En ese proceso. Pensar cómo esa marioneta luego se va a mover, qué acciones quiero que tenga, cómo la voy a animar, cómo va a ser su comando, cómo sus articulaciones, qué articulaciones necesito que tenga, que funcionen. Hay todo algo de la lutería y de lo artesanal y al mismo tiempo de la ejecución del instrumento, uh-huh. que requiere investigación, requiere tiempo y es hermoso. Los procesos son hermosos, incluso a veces mucho más que el resultado. Seguramente. Vamos a ir terminando porque tenemos que darle un cierre a esta charla y pensaba en el final a esa niña curiosa que le sigue despertando curiosidad en este momento de su carrera artística. Creo que las artes, la expresión humana me va a seguir produciendo curiosidad toda mi vida, creo. Me interesan las artes, los medios de expresión y esos temas que nos desvelan, ¿no? Los temas básicos, los 3 temas básicos que nos desvelan como preguntas, me van a seguir produciendo curiosidad. No sé si toda mi vida esa curiosidad me llevará a volcar lo que me interesa en el teatro de títeres. Ojalá que sí. Pero creo que todo lo que me da curiosidad es eso, es la expresión humana. Hay otras cosas que realmente me interesan muy poco y a las que no les puedo poner absolutamente nada de atención y es inevitable. Capaz que es un poco el escape, ¿no? Esa ficción que me sigue manteniendo en esa infancia donde uno se crea sus propios mundos para poder sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y donde todo todavía es posible. Donde todo es posible, que siga siendo así. Sí. Gracias, Sol. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral.
Nuestro contacto, cartografíasteatrales@gmail.com.